Es de gozo, nuevamente, lo decimos creo que cada 8 días, si no es uno, es otro, pero es de gran gozo el poder estar acá reunidos y es un privilegio, como lo hemos visto en los últimos 2 domingos, un privilegio que a veces perdemos de vista. No todo el mundo tiene este llamado y nosotros deberíamos gozarnos porque el Señor nos ha permitido venir hoy, reunirnos como hermanos, como familia y adorarle. Eso debería ser lo que produce en nosotros el mayor gozo en esta vida. Pues acompáñenme por favor a Éxodo. Nuevamente continuamos en nuestro estudio de Éxodo. Hoy continuamos con otra parte del tabernáculo y estaremos entonces en los versículos 31 al 40 de Éxodo 25. Versículos 31 al 40 de Éxodo 25, el candelabro o el candelero de oro. Dice la palabra del Señor así: harás además un candelero de oro puro labrado a martillo. Se hará labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y les harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Padre eterno, Señor, estamos reunidos el día de hoy, Señor, nos presentamos delante de ti como hijos tuyos, llamados, Señor, solo por tu voluntad, para adorarte, para rendir culto, Señor, a tu santidad, a tu grandeza y a la obra, Señor, que has hecho para salvación nuestra. Así que damos gracias, Señor, por este tiempo, porque venimos, Señor, a meditar en tu palabra, a ser edificados, a ser, Señor, construidos como miembros del cuerpo de Cristo, a ser formados como parte de este cuerpo. Por eso rogamos, Señor, rogamos que cada uno de nosotros podamos estar atentos a tu palabra, a tu mensaje. Cada uno de nosotros necesita, Señor, de estas palabras, porque aún en este caminar necesitamos cada día, Señor, hasta el fin de nuestros días, cada día de tu palabra, de tu mensaje, de seguir siendo lavados y limpiados, Señor. Así que ayúdanos a estar, Señor, completamente atentos a tu palabra y de que de esta forma nuestros corazones sean alumbrados para gloria tuya. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Voy a iniciar haciendo una pregunta. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. Muy rápido. Muy rápida la respuesta. ¿Y cuánto es 18 por 36? Bueno, ya no es tan fácil. La primera respuesta es automática en nosotros, ¿no es cierto? Es muy rápida, es instintiva, se hace sin pensar prácticamente. Pero la segunda ya requiere un proceso. Cada día nosotros resolvemos muchas cosas. Esas 2 preguntas a la final son problemas matemáticos, simples y complejos cada vez, ¿no es cierto? Se van haciendo más complejos unos a otros. Pero en nuestra vida también nos estamos enfrentando a resolver cosas cada día y tomamos decisiones. Unas son automáticas, como la primera que acabo de preguntar, y otras nos llevan a que nos tengamos que detener por un momento y pensar, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros nos amarramos nuestros zapatos, los que los tienen con cordones, no requiere que nos detengamos a pensar cómo lo voy a hacer, es algo que ya hacemos automático, quizás mientras estamos hablando, mientras estamos, ¿no es cierto?, pensando en otras cosas, no necesitamos detenernos a pensar, lo hacemos de manera automática.
Está grabado en nuestra mente y simplemente lo hacemos. Ya está grabado ahí. Cuando decidimos también sucede lo mismo. Muchas de nuestras decisiones son respuestas automáticas que vienen de lo que ya está grabado en nuestra mente y que nosotros hemos aceptado como una verdad, que ya está grabado ahí, y no solamente en nuestra mente, que está grabado mucho más allá de nuestra mente y que hemos aceptado como una verdad. Sí, no solamente como una verdad mental, o sea, como algo que yo he entendido y puedo explicar, sino como una verdad que he atesorado en en lo más profundo de mi ser, en lo más profundo de nosotros. Porque yo podría aceptar, por ejemplo, como una verdad que necesito levantarme más temprano, ¿no es cierto?, y hacer ejercicio para mi salud. Eso lo puedo aceptar y puedo explicárselo a alguien. Es bueno hacer ejercicio y levantarse temprano. Pero resulta que la verdad que está atesorada en mi corazón es que me lleno más, o que recibo más, o que voy a estar mejor quedándome por más tiempo en la cama. Y eso es lo que me lleva a decidir. Aunque he aceptado lo primero como una verdad, lo que he atesorado como la verdad es que lo segundo me da mejores cosas. O sea, quedarme en la cama me brinda mejores cosas, en ese caso, mayor placer. Cuando se trata de tomar decisiones, hermanos, hay una frase que yo sé que hemos oído muchas veces. Incluso creo que nosotros la hemos dicho, cada uno de nosotros en algún momento. Si yo hubiera sabido, si hubiera sabido que esto iba a ser así, yo no vengo. Si yo hubiera sabido que iban a estar así, mejor hubiera ido. Si yo hubiera sabido que esto iba a pasar, no lo hubiera hecho. ¿Y de qué se está hablando cuando se dice esto? ¿En qué se está pensando allí? Y es si yo hubiera tenido más claridad, si yo hubiera tenido o hubiera podido ver mejor. Y eso nos habla de tener luz en cuanto a lo que va a pasar, en cuanto a lo que va a traer a mi vida, en cuanto a lo que es mejor para mí. Así que hoy estaremos estudiando, hermanos, acerca de este candelero de oro, y lo que llevamos estudiando de este capítulo 25, hemos notado tres cosas en relación a la construcción del tabernáculo. La primera es que el diseño es enteramente dado por Dios. El segundo es que estos elementos que hemos estado viendo ahorita están en el lugar santo. Ese elemento que da luz a los sacerdotes. Por ejemplo, este candelabro es el que da luz a los sacerdotes en toda su obra allí en el lugar santo. Una de las imágenes más comunes que se utiliza en la escritura para establecer un contraste entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, es precisamente la luz y las tinieblas, ¿verdad? La luz y las tinieblas, la luz y la oscuridad. En la escritura es una figura muy usada y constantemente se indica ese contraste para hablar entonces entre lo malo y lo bueno. La oscuridad es señalada como lo malo y la luz como lo bueno. Desde el principio, en la creación, cuando Dios estaba creando todo, dice la palabra que la tierra estaba, ¿no es cierto?, en desorden, vacía, y había tinieblas. Y Él lo primero que hace es decir que la luz sea, y la luz fue. Esa luz que en Génesis y que acá en el candelero de oro está representada como algo físico, es una figura de la verdad que ilumina nuestro corazón. Segunda de Corintios 4, del 6 al 7, nos habla y dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. ¿Cuál verdad entonces? La verdad del conocimiento de Dios por medio de Jesucristo, una relación con Él para poderle conocer. Y que además debe ser atesorada en nuestro ser, como estaba hablando ahorita, no solamente algo que entiendo y puedo explicar, sino que está guardada en lo más profundo de mi ser. Porque quizás muchas personas pueden explicar qué es el Evangelio, que necesitábamos de un Salvador, que éramos pecadores, y lo podríamos explicar, pero está atesorado en los corazones como una verdad que me lleva a decidir, que me lleva a caminar día tras día. Por eso el día de hoy estaremos hablando entonces de la única y perfecta luz, la única y perfecta luz. Y el primer punto es que esa luz de la que estaremos hablando el día de hoy en el candelero de oro allá en el tabernáculo es un tipo de Cristo como la luz que vino al mundo. Un tipo de Cristo como la luz que vino al mundo.
El candelero es un elemento muy conocido. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto fotos o dibujos de él. Fotos no, perdón, pues imágenes que han sido creadas del candelero. Su base y sus 7 brazos que contienen un depósito en la parte superior donde está la llama que da la luz. Son 7 bracitos los que están allí. Bueno, técnicamente se llaman brazos a los 6 que salen del lado, ¿no es cierto? El del centro se llama la caña, pero hay 7 lámparas. Y debemos recordar o debemos saber que en los tiempos bíblicos no había velas o candelas de cera como las que usamos en la actualidad, sino que el depósito o ese vaso arriba era llenado con aceite de olivo machacado y había una mecha allí entonces para que hubiera la lámpara, para que diera la luz. Lo que veremos en este punto, hermanos, es que todo el candelero es una figura de Cristo como esa luz que vino al mundo. El candelero consistía entonces en una sola pieza de oro. Y ya vimos hace 8 días que el oro es un material que nos habla acerca de ¿qué? De la deidad, de lo divino. Pero fue un material o fue una construcción o fue una elaboración de este elemento que fue hecha a martillo y que fue muy adornado, como nos explican estos textos. Tenía como un eje principal del cual salían de cada lado 3 brazos y cada uno así, como la caña, tenía fruto y tenía flor. El número 7 que lo mencioné ahorita, siempre indica algo muy importante en la escritura. Como dije, en la parte superior se encontraba una flor de almendro abierta y era allí donde se colocaban las 7 lámparas llenas de aceite. Habían también 3 copas en cada uno de los brazos, ¿no es cierto? Con forma de flor de almendro en cada uno de ellos, y en la caña central del candelero habían 4 copas, también el número 7, 4 y 3 de cada brazo nos da 7. Esa pregunta con la primera también es fácil de responder, ¿no es cierto? 4 más 3, 7. Así que el número 7, hermano, está presente allí y tiene una marcada característica que nos habla de lo que es completo en perfección y plenitud. El 7 habla, cuando veamos en la escritura, el número 7 habla de que no hay nada más para agregarle, está completo porque es perfecto, porque proviene de Dios. Ahora este diseño del candelero, también tenemos una figura que trata de reflejar ese candelero con todo este tema de las flores de almendro, y es reflejar también la imagen de un árbol de almendro. Y es sumamente importante, hermanos, e interesante que este candelero se prefigure como un árbol de almendro, porque tiene la función de alumbrar, pero la luz es asociada también con la vida. Entonces, como veremos, no solo nos habla de luz, sino que nos habla también de vida. ¿Por qué de vida? Porque un almendro como una figura de la vida, porque el almendro es el primer árbol que vuelve a nacer después de estos países donde hay invierno y los árboles pierden todas sus ramas y pierden todas sus flores. El primero en volver a florecer, en volver a reverdecer es el almendro. De hecho, la vara de Aarón era una vara de almendro. Los elementos en el candelabro entonces son esas flores de almendro y nos recuerdan a aquella vara de Aarón que floreció cuando el sacerdocio de Aarón fue puesto en duda. El florecimiento de su vara de almendro estableció y confirmó su derecho al sacerdocio. La vara de almendro era una rama muerta, como vimos hace 8 días, y recobró la vida y produjo fruto. De la misma manera, Cristo fue confirmado como Hijo de Dios por su resurrección de los muertos. Obviamente la resurrección no convirtió a Cristo en el Hijo de Dios. Él ya lo era desde la eternidad. La resurrección simplemente confirmó y manifestó a los hombres que Él era el Hijo de Dios. En este caso, Aarón, que había sido nombrado sumo sacerdote por Dios, y su posición también entonces fue confirmada por la resurrección de la rama muerta de almendro. Así que este candelero nos habla también de la vida. De hecho, en Juan dice que en él estaba la vida, en esa luz que vino al mundo estaba la vida de los hombres. La siguiente cosa a ser considerada, hermanos, es el material del cual estaba hecho y el carácter de su luz, como había dicho ahorita, así como el propiciatorio. Este candelero está hecho totalmente de oro. No había nada más que oro puro en él, en la estructura como fue hecha. No se encuentra la madera de acacia, como en otros elementos. Y eso nos habla que aquí no hay nada de lo humano, solamente lo divino, porque nos está hablando de la luz
y solamente esa luz proviene de Dios. Esa luz que nos puede guiar en nuestro camino solamente puede provenir de Dios. Hermanos, y esto es algo en lo que debemos meditar el día de hoy. Y es el mensaje para el día de hoy. ¿De dónde proviene la luz que me lleva a decidir cada día? Por eso al principio hablaba de tomar decisiones. ¿Cuál es la luz que me lleva a mí a tomar mis decisiones? El día de ayer estábamos en una reunión familiar por el cumpleaños de mi abuela y mi hija manifestaba el deseo de estudiar culinaria. Y una persona de nuestra familia inmediatamente salió y le dio un consejo y le dijo: no estudie eso, eso no da plata. Tiene que cambiar de carrera, mire algo mejor, eso no da dinero. ¿De dónde vino su consejo? ¿Cuál es la luz que ella tiene para dar ese consejo? No es de la Escritura, ¿verdad? Por eso, hermanos, cada palabra que nosotros decimos, cada consejo que damos, cada decisión que tomamos, ¿de dónde está viniendo la luz para nosotros? Porque la palabra dice también que cuidemos que nuestra luz no sea tinieblas, no sea oscuridad. ¿De dónde viene la luz para que nosotros decidamos cada cosa que hacemos? Esa luz solamente puede provenir de Dios. Por eso este candelero está hecho de oro puro y habla de que esa luz solamente puede provenir de Él. Aunque el labrado a martillo, como dice el versículo 31, habla de su venida al mundo como hombre, porque era la única forma en que Él podía venir para padecer como lo hizo. Habla de su padecimiento como humano. Jesús, el Hijo de Dios que vino al mundo en relación con el perdón de los pecados, los cuales cargó y por los cuales padeció, los pecados nuestros que Él cargó y por los cuales padeció. Cristo padeció por el hombre. O sea, por los pecados del hombre, Él fue martillado. Él fue clavado en la cruz, Él fue golpeado. Y este candelabro está siendo construido a martillo, a golpes, por la mano del hombre también. Así que el ser labrado a martillo habla del padecimiento de Cristo, y ese padecimiento viene por el hombre. Padeció en su sacrificio, padeció en su humanidad y padeció también en la tentación, como dice Hebreos 2:18. Él mismo padeció siendo tentado. Y Él mismo, como padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos aquellos que somos tentados. Entonces, aunque labrado a martillo, nos está hablando ese material de oro como Dios tomando forma humana y padeciendo por el hombre. Y su luz no tiene nada de humano. Su sabiduría, su enseñanza, sus consejos, su obrar no tiene nada de humano. Esa luz y la vida que Él trae por medio de esa luz que trae a nuestra vida solamente provienen de lo divino y de Dios. No proviene en nada del hombre, porque el hombre no tiene nada para aportarle a una luz que es perfecta. Todo es divino en este candelabro. Éxodo 27, cuando lo veamos, estaremos hablando allí del aceite y entenderemos que la luz que daba ese candelabro era alimentada por aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y en la Escritura el aceite es siempre un símbolo del Espíritu Santo. De ese modo, por eso el apóstol dice que nosotros como creyentes tenemos la unción del Santo. Y Pablo habla del hecho de que nosotros hemos sido ungidos en 2 de Corintios. Hemos sido ungidos con el Espíritu Santo que mora ahora en nosotros. Hermanos, colocando por tanto estas tres cosas. ¿Cuáles tres cosas? El número 7, que habla de la perfección de la luz. El material de oro del que está hecho, que no hay otro material allí, sino solo oro puro. Y además el aceite con el cual es alimentado. Podemos entonces ver que ese resultado es ese candelero que significa esa luz divina en su perfección, en el poder del Espíritu, y que es exhibida en el candelabro, que prefigura a Cristo como esa luz que ha venido al mundo en forma humana, padeciendo por el perdón de los pecados nuestros. Al dirigirse a la iglesia de Sardis, el Señor habla allí y dice que allí están los 7 espíritus de Dios, es decir, el espíritu en su perfección, tal como lo indica el número 7, y el espíritu también perfecto en su energía, como dice Apocalipsis 3:1, en la forma como ilumina. Leemos también acerca de 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios en Apocalipsis 4:5. Así que todo está muy ligado, hermano. La figura que nosotros estamos viendo acá es Cristo, es el candelero, pero todo esto prefigura a la Trinidad.
la divinidad de Dios, el Espíritu Santo y Cristo viniendo a la tierra como luz para los hombres. Así que resulta interesante, hermanos, observar que no se dan las medidas también allí del candelabro. ¿Por qué? Porque no se le puede poner medidas a la deidad de Dios. Recordemos que en los otros elementos se dan medidas, 2 codos, 1 codo y medio, todo el tiempo se están dando medidas, pero en este candelabro no se da ninguna medida y creemos que prefigura eso que estoy diciendo, y es que a la deidad no se le puede poner un límite, no se puede medir las dimensiones de Jesús como el Hijo de Dios. Por nosotros mismos no podemos comprenderle hasta lo más profundo a Él. Es insondeable su sabiduría, su verdad y su conocimiento. Por eso cada mañana en domingo y cada vez que nos acercamos a la Escritura, procuramos conocerle más a Él. Nuevamente, una relación, algo que atesoro en mi corazón, no solamente entender cosas y recibir información, sino relacionarme con Él. Eso es lo que hago cuando voy a la Escritura. Me relaciono con Cristo, hablo con Él, dejo que Él me hable, le conozco. La función que tiene el candelabro o el candelero lo cumple entonces de forma perfecta. No hay nada ni nadie que pueda cumplir con su función. En este lugar, el lugar santo, lo único que daba luz a la obra de los sacerdotes era este candelero. O sea, la única luz es la de él. No había luz en este lugar, sino solamente por el candelero. Así que, hermanos, el oro nos habla de la deidad, la luz habla del Espíritu y el candelero completo habla de Cristo viniendo al mundo como luz para los hombres. Es la Trinidad manifestada al mundo en Cristo. Ese candelabro también es Cristo. Es una figura que apuntaba, o una sombra que apuntaba a lo perfecto. Él fue así luz de los hombres, la luz del mundo. Nunca, ni por un momento, la luz del Espíritu se oscureció en él. Resplandeció pura y constantemente, iluminando las tinieblas a través de las cuales él pasó con su resplandor. Es un dador de vida a través de su vida completa. Y hoy sigue siendo igual para nosotros, hermanos. ¿A dónde más podremos ir nosotros para ir a recibir luz? ¿A dónde estamos yendo? Para recibir consejo y que nos digan cómo debo caminar día a día. ¿Qué atesoramos en nuestro corazón como verdadero? ¿Qué es lo que buscamos al decidir en cada asunto de nuestra vida? Si lo meditamos detenidamente, eso nos va a mostrar realmente qué es lo que ha atesorado yo en mi corazón como una verdad. No simplemente, nuevamente, y quizás lo repetiré varias veces porque debe quedar claro hoy, no simplemente como algo que entiendo y puedo explicar. Es algo que atesoro en mi corazón y que me lleva a tomar mis decisiones cada día. El segundo punto, ya vimos una figura de Cristo en el candelabro. Pero el segundo punto es que Cristo se ha multiplicado en la iglesia, o que esa luz ahora está en la iglesia. Esa luz que es Cristo ahora está en nosotros, que somos la iglesia. Después de su partida de este plano terrenal y material y su ascensión al cielo, al Padre, la iglesia fue constituida como portadora de la luz. Cristo se ha venido multiplicando en cada creyente, porque nosotros estamos siendo formados a la imagen de Cristo. En cada miembro de su iglesia Él se está formando. Y esto está representado en la forma que tiene el candelabro. Por un lado debemos recordar que Cristo es el esposo, ¿no es cierto? Y la iglesia es la esposa. En la institución del matrimonio, Eva procedía de Adán. ¿Y de dónde procedió Eva? De su costado, ¿verdad? En el candelabro, los 6 brazos, que como ya también lo hablamos hace 8 días, el 6 habla del hombre. Pero en este caso no solamente del hombre en general, sino de aquellos que conforman la iglesia, que es la esposa de Cristo, cada creyente. Y esos brazos proceden también del costado de la caña central, del costado de ese brazo central que representa a Cristo como cabeza de la iglesia. Así que, hermanos, Cristo ahora se está formando en su iglesia también para seguir dando esa luz perfecta. Hay 4 flores en la caña central. En el versículo 34 nos habla acerca de eso. 4 flores de almendro. El número 4 nos habla de la creación. Debemos recordar textos como las 4 esquinas del mundo, de la tierra, los 4 vientos. Siempre que habla del número 4 está hablando de creación. Y habla también de la nueva creación.
Así que ese número 4 en la caña central nos está hablando de la obra redentora de Jesús en la cruz, y que quien cree en su necesidad de ese Redentor tiene nueva vida, es una nueva creación, es una nueva criatura en Cristo y viene a ser parte de la iglesia que es formada por aquellos que han sido hechos nuevas criaturas, nacidos de nuevo. Hermano, usted ha creído, usted es nueva criatura, ha sido una nueva creación en Cristo y está siendo formado nuevamente por Él, de acuerdo al diseño original que era para que fuéramos imagen de Dios en la tierra, luz en el mundo. Esos 6 brazos, como ya dijimos, son la iglesia que proceden de Cristo, y en cada brazo hay 3 flores también, 3 flores de almendro. Este número 3 habla de la Trinidad, de su perfección, de su divinidad, de su unidad. Habla de la naturaleza de la Trinidad que está siendo multiplicada también en la iglesia. Nosotros estamos siendo llevados a tener esa naturaleza de Cristo y también a tener la hermosura de Cristo. Cuando Cristo es formado en nosotros, y eso se nota en lo que hacemos, hermanos, somos bellos delante de Dios. Todo esto tiene ese mismo significado, la naturaleza y hermosura de la Trinidad representada en el carácter de Cristo, ahora multiplicada en la iglesia. Amén. En Apocalipsis hay 7 candeleros, ya no hay uno, ¿verdad? ¿Y esos 7 candeleros qué son? ¿Lo recordamos? Las 7 iglesias. Es Cristo como candelero multiplicado y cada iglesia con sus 7 lámparas como luz perfecta. Todos siendo un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Aquí habla de que todo el candelero era solamente una pieza. Todos somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Habla de esa misma naturaleza, porque nosotros como iglesia estamos siendo formados a la imagen de Cristo, y ese candelabro está hecho como una sola pieza, toda del mismo material. Pero también está hecho y labrado a martillo. Igual que el padecimiento de Cristo, nosotros también participamos de su padecimiento. Y estamos siendo formados también de la misma manera en medio de este caminar. Porque muchas veces pensamos que las situaciones que nos generan dolor van a desaparecer, pero no es así, nosotros lo sabemos. Esas situaciones mejor son usadas por Dios para formarnos a nosotros. Dios usa esas situaciones para formarnos y para moldearnos, y eso obviamente genera dolor. Somos participantes de los padecimientos de Cristo. Él nos mira a nosotros. Cuando leemos la palabra, cuando nos relacionamos con Él, y el Espíritu Santo aplica eso a nosotros, es como un escultor, ¿no es cierto?, con su martillo y su cincel quitando. Aquí hay un poquito de orgullo. Bueno, nosotros creo que hay bastante. Pero cada día Él va quitando poco a poco ese orgullo por medio de las situaciones que nos humillan y que nos hacen sentir que dependemos de Él y que le necesitamos a Él cada día. Para cada momento de nuestra vida necesitamos y dependemos de Él. Por eso, como Pablo, hermanos, deberíamos gozarnos en medio de esas circunstancias, porque son situaciones que nos están haciendo más hermosos como nuestro Señor Jesucristo. Son para nuestro bien. Entre más atesoramos el ser como nuestro Señor y más atesoremos ser formados como Él, como el verdadero propósito de nuestra vida, menos dolor vamos a ir sintiendo cada día. Ayer leía en un estado de WhatsApp a alguien que compartía esto. Hermanos, créanme que entiendo cuál es la intención de la persona, pero creo que a veces se deja un mal mensaje, porque decía, la meta del cristiano no es ser próspero, exitoso y feliz, pero yo creo que sí. Lo que pasa es que depende cómo usted esté abordando esas 3 palabras. Si yo estoy caminando en ser formado a la imagen de Cristo y cada día estoy caminando hacia eso, pues estoy prosperando. Y entonces considero que soy exitoso, porque el éxito depende de llegar a la meta que me he trazado o que ha sido trazada para mí en este caso, porque no es mía, es el propósito de Dios para mi vida. Y sabemos que a esa meta llegaremos porque no depende de nosotros sino de Él, o sea que el éxito está garantizado. Y si eso no me da gozo a mí, entonces ¿qué podría darme gozo? Si eso no me hace feliz. Un cristiano es próspero, exitoso y feliz cuando está caminando a la meta a la cual fue llamado, que es ser formado a la imagen de Cristo. Pero si entiendo como prosperidad, éxito y felicidad
el ser llamado por las cosas del mundo y tener las cosas que el mundo dice que debo tener, pues entonces quizás debo revisar realmente qué es lo que ha atesorado en mi corazón. Porque seguramente no seré un cristiano próspero, ni exitoso, ni feliz. Seré una persona del mundo próspera, exitosa y feliz, pero no un cristiano. Nuevamente, la luz. ¿De dónde está viniendo la luz? Las despabiladeras y los platillos eran de oro puro también. Eran los utensilios usados para el mantenimiento de la lámpara, y habla de Dios cuidándonos a nosotros, limpiándonos y quitando lo que ha sido quemado, lo que ha sido ya utilizado allí de este aceite. Y eso habla de Dios a nosotros cuidándonos también y limpiándonos y lavándonos para que no dejemos de llevar la luz al mundo. Es Dios, hermanos, cuidándonos a nosotros. Por eso esos utensilios son hechos de oro puro, porque ese cuidado también solamente puede provenir de Él. A nosotros nos han sido puestos nuestros hijos en nuestras manos. Y la labor que debemos hacer es formarlos como hijos de Dios, llamarlos para que tengan arrepentimiento, porque también deben arrepentirse y creer en el Señor como Salvador y como su Señor. Pero esa obra, y la hemos dicho también, muchos hermanos lo han pronunciado acá, depende solamente del Señor. Pero nosotros hemos sido puestos para llevar a cabo esa tarea también. Nos usa a nosotros para Él cumplir con esa meta. Pero el utensilio usado, o más bien de donde proviene esa luz y de donde provienen los elementos para ser limpiados, lavados, edificados, solamente provienen de Dios. Es interesante también observar la manera en que se mantenía la luz encendida. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. En primer lugar, los hijos de Israel debían traer aceite puro de olivas. Esto señalará a la responsabilidad del pueblo de Dios en la tierra, que es el vaso en el cual Dios se manifiesta o se va a mostrar. Israel en aquel entonces y la iglesia hoy. La iglesia como esa multiplicación de Cristo en quien Dios se va revelando. Y Aarón debía disponer las lámparas. Mediante esto se enseña que la luz del Espíritu es una exhibición, o en su exhibición puede ser mantenida solo por el cuidado y la intercesión sacerdotal de Cristo. Solo por la intervención sacerdotal de Cristo. Él solo podía usar sus despabiladeras y sus platillos, ya que ambos igualmente estaban hechos de oro puro. Cada rayo de luz, hermanos, que resplandece acá en la tierra a través de la iglesia y a través de cada creyente como miembro de la iglesia, no es otra cosa sino la respuesta a la obra sacerdotal de Cristo que intercede por nosotros día y noche el día de hoy. El creyente individual responde a ello en la medida que presenta a Cristo en su andar y en su modo de obrar. Pablo escribe así a los filipenses: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Amén. ¿Cuál es este punto? ¿Recuerdan que estamos viendo? Cristo en la iglesia. Cristo se multiplica en la iglesia. Nosotros somos luminarias en el mundo, pero la luz no es nuestra, la luz es la de Cristo. La iglesia es la plenitud de Cristo, dice Efesios 1, 22 y 23. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, uno solo, formado para hacer luz en el mundo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y eso lo trataré de explicar entonces en el tercer punto, el propósito del candelero. Ya habiendo visto los materiales, la forma y los elementos que componían este candelabro, que figuraban a Cristo y ahora la iglesia unida a Él y en Él siendo conformada a su imagen, el candelabro tenía como propósito entonces dar luz, pero asociado a eso dar vida, lo mencionamos al principio. Como elemento físico allí en el tabernáculo, su propósito era claramente el de iluminar, dar luz, pero como elemento simbólico, como el árbol tiene propósito de ser un tipo de la nueva vida en Cristo y de la luz que es Cristo. El almendro
Como dije ya, es uno de los primeros árboles o el primero que florece en la primavera, después del invierno. Y la palabra almendro en el hebreo se asocia con la palabra vigilar o vigilante, por el mismo hecho de que el almendro es el primer árbol que florece y denota entonces para nosotros esperanza. También al ser el primer árbol que da señales de vida después del invierno, denota para nosotros esperanza. Hermanos, todo esto nos habla de la vida en Cristo. Vida que solo es dada cuando la luz viene a aquel que estaba muerto en delitos y pecados. Juan 1:4 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo personalmente es la vida nuestra. Cristo personalmente es la luz nuestra, la vida y la luz divinas que tienen su fuente y manifestación en su divina persona. Él es el dador de vida y de luz, hermanos, y ha dado ambas a sus santos, a nosotros, que somos creyentes. Estamos en posesión de su vida y somos hijos de luz, y es por medio de nosotros que Él se manifiesta y se muestra a sí mismo. El candelero señala hacia aquella unidad profunda y misteriosa, hermanos, que hay entre la cabeza y los miembros que componen el cuerpo. Estaba en el lugar santo donde estamos hoy como iglesia, también lo mencionamos hace 8 días. Este lugar santo es el lugar hoy acá como iglesia. Hemos recibido la nueva vida en Cristo y estamos siendo conformados a su imagen, siendo iluminados primero nosotros por su luz, para que ahora llevemos esa luz que da vida a hombres que están muertos en delitos y pecados, pero también la llevamos entre nosotros para que cada vez veamos con mayor claridad. Cuán hermoso misterio, hermanos, el que vemos acá. Él es el Hijo de Dios y nosotros somos sus hermanos, hijos adoptivos de Dios. Él es el primogénito de los muertos, nosotros hijos de Dios. Su Padre es nuestro Padre, su Dios es nuestro Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia es la plenitud de Cristo. Ella es llamada a ser coheredera con Él. Es la Eva del postrer Adán, vivificada, levantada y sentada juntamente con Él, participante de su vida. Posee su espíritu y está próxima a participar de su gloria. Somos, como dijo Adán, carne de su carne y hueso de sus huesos. Eso es la esposa de Cristo. Como Eva fue sacada del costado de Adán y poseía la vida de él y era su contraparte, así, hermanos, es maravillosa la gracia que ha sido concedida a la iglesia, que ha sido formada de su Señor y para Él. La misma vida que está en la cabeza está en el miembro más débil de la iglesia. Y ninguno de estos miembros puede jamás ser cortado de Él, ni tampoco perecer. Y esto nos habla entonces de ese primer propósito que es la vida. Y el segundo tiene dos objetivos en cuanto a la luz. Tiene un doble propósito. El primero es iluminar el oficio de los sacerdotes en el lugar santo, el lugar donde nos encontramos hoy en día en comunión con Dios y presentando al pueblo delante de Dios. Zacarías 4 del 1 al 14 habla también, ¿no es cierto?, de un candelero de oro puro que estaba alimentado por 2 olivos, ¿recuerdan? Y allá mismo se da la interpretación porque uno de los olivos representa al rey y el otro al sacerdote del momento. Es el Espíritu de Cristo dando luz, hermanos, y enmarcado en estas dos autoridades o dos funciones que abarcan todo. Lo sacerdotal, que abarca nuestra relación con Dios, y lo civil, que abarca nuestra relación con el prójimo. Hermanos, para nuestra relación con Dios, la única luz viene de Cristo. Para nuestra relación con nuestros hermanos y nuestro prójimo, la única luz proviene de Cristo. Toda la voluntad de Dios se cumple en el desarrollo de estas dos relaciones. Amor a Dios con todo lo que yo soy y amor al prójimo como a nosotros mismos. Y la luz que necesitamos para desarrollar correctamente esas dos relaciones proviene de Cristo, sumo sacerdote y rey. Solo la luz de Cristo alumbra nuestra vida en nuestra relación con Dios y con los hombres. Esto apunta a que ese amor a Dios y ese amor al prójimo por medio del cual cumplimos la ley es solo posible llevarlo a cabo por la luz que es Cristo, provista por su Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Y nuevamente, hermanos, ¿cómo me estoy relacionando entonces con Dios? ¿Cómo me relaciono yo con Dios?
¿Qué decisiones tomo, hermanos? Hace 8 días hablamos de que no debería haber para una persona que su luz es Cristo, no debería haber ninguna razón para perderse el privilegio de venir y partir el pan que estamos partiendo el día de hoy. Nosotros como Iglesia Torrefuerte no solamente lo hacemos hoy, el miércoles también nos reunimos y partimos el pan. ¿Qué otra cosa puede haber más importante que eso? Eso que me hace ir a otro lugar es lo que me dio luz a mí en ese momento. Fue la luz que me iluminó y me dijo, es mejor ir allí, como el del ejercicio y el de quedarse en la cama. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Cristo dijo del Espíritu Santo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Cómo sucede esto? Cuando tú y yo, hermanos, estudiamos la Biblia juntos, nos reunimos alrededor de la persona de Cristo, y cuando es el Espíritu Santo el que toma todos los asuntos relacionados con Cristo y nos los revela, nos los enseña, tal como aquellas lámparas revelaban la belleza del candelabro. Al principio hablamos de lo que atesoramos. Hermanos, si nosotros conocemos al Padre y al Hijo, nuestro corazón se llena de luz. Por eso decidimos de acuerdo a esa luz que hay en nuestro corazón. Pero si solamente he conocido verdades como información que tengo en mi mente y puedo explicar, y no he conocido a Dios en esas verdades, soy llevado a tomar decisiones que considero que son correctas, pero que muchas veces no están iluminadas por la única y verdadera y pura luz que es el Evangelio, que es Cristo. El Espíritu Santo revela a Jesucristo como el Hijo de Dios, aquel que vino a la tierra para intervenir a favor nuestro y que vive en el cielo para interceder por nosotros. Si lo ponemos debajo de un almud, dice Mateo, no alumbra. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19, el escritor nos dijo que Cristo era la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. Es verdad que muchos aconsejan a veces a otros utilizando meras palabras, huecas filosofías basadas en el fraude y en el engaño. Escuchemos lo que dijo Pablo en su carta a los Colosenses en el versículo 8, capítulo 2. Mirad que nadie nos haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los poderes que dominan este mundo, y no según Cristo. ¿Qué ilumina mi camino? ¿Qué me hace moverme? ¿Qué me hace decidir? ¿Qué ilumina mis decisiones? ¿La filosofía necia, rebelde, hueca y vacía y vana del mundo? Hermanos, cuando yo estoy en mi hogar y hay alguno que de pronto, esposas, por ejemplo, mujeres, si ustedes ven a sus esposos que las decisiones que toman mayormente son para seguir los consejos del mundo, ustedes deben ser ayuda idónea para ellos y no alinearse con ellos. Porque al alinearse con una persona que está siendo llevada por las decisiones del mundo, pues me estoy alineando con el pecado de él y no estoy siendo luz lo que debería ser. No sé si me explico. Nuestra vida es un constante caminar. En el día a día decidimos muchas cosas. Perdón, dije de las esposas, pero es para todos, hermano. Nosotros también, como esposos. Los padres, como hijos. Hermanos, discúlpenme. A veces no sé si soy muy directo. Ahorita, en esta época, estamos en finales de los equipos de fútbol y a veces como padres nos alineamos, ¿no es cierto?, con mi hijo que prefiere ir al partido de fútbol que estar escuchando de Dios, en vez de ser luz para él. Perdónenme, pero solamente son ejemplos que de pronto son cercanos a nosotros. Nuestra vida es un constante caminar. En el día a día decidimos muchas cosas, hermanos, y esas decisiones dependen ¿de qué? De lo que yo he creído que es lo mejor para mí y para mi familia. ¿Qué hemos atesorado en nuestro corazón? ¿El engaño del maligno, del mundo, de nuestra carne o la verdad de Dios? Debemos estar vigilantes, hermanos, para que al final, cuando Dios venga, no nos encuentre desnudos, no revestidos de Cristo y digamos, si yo hubiera sabido.
Por último, la duración de la luz. Bueno, en esto hay discusión. Muchas cosas de la Biblia no hay, creo que en la mayoría no hay unidad. Muchos dicen que la luz era para estar encendida todo el tiempo. Otros dicen que solamente era en la noche. En Éxodo 27, en Levítico 24, en Éxodo 30 nos habla y pareciera que da, por lo menos para mí, que dice que debería estar encendida desde la tarde hasta la mañana, solamente en el tiempo de oscuridad. La lámpara es para la noche, hasta que el día amanezca y las sombras huyan, hasta que la luz del sol alumbre todo. Eso habla de que la luz hoy está encendida en medio de este mundo de oscuridad. Esta luz de Cristo, de la cual la iglesia es portadora, pero llegará un momento en que Cristo, como el sol en la mañana, venga por segunda vez y esa luz plena y perfecta estará aquí con nosotros. Será el amanecer espiritual. Él mismo será para su pueblo como luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, cuando por el brillo tras la lluvia crece la hierba de la tierra. La esperanza del cristiano es esta, hermanos, ya que la noche está avanzada y se acerca el día. Pero mientras esperamos, roguemos y procuremos que nuestras lámparas, alimentadas con el aceite verdadero y dispuestas continuamente delante del Señor, puedan resplandecer siempre con más intensidad hasta el regreso del Señor. Una pregunta nuevamente, no sé cuántas veces la he dicho hoy, pero llevémonos eso, hermanos, en base a que estoy tomando mis decisiones. Porque una cosa es decir, lo mejor para mí y para mi familia es esto o aquello, pero la otra es que cuando decido, lo hago obedeciendo a mis deseos. La verdad es una sola y es luz, y las tinieblas no prevalecen contra ella, pero esas verdades pueden ser oscurecidas y olvidadas en nosotros, pero allí, en el lugar santo, ante los ojos de Dios, son mostradas plenamente y exhibidas por la luz perfecta del Espíritu. Si no tenemos luz, hermanos, eso indica que no conocemos a Dios o que debemos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Aquellos que conocen a Dios, que caminan con Él, son de la luz y caminan en la luz. Son hechos partícipes de la naturaleza divina de Dios. Segunda de Pedro 1:4 dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Copiaba yo un texto hoy que está en Mateo allí, en el tablero, y eso habla del segundo propósito de la luz. La luz era para la iluminación del propio candelero. Habló pues Jehová con Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, ha de alumbrar las 7 lámparas hacia la parte de enfrente del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió las lámparas de modo que alumbrasen hacia la parte de enfrente del candelero, como Jehová había mandado a Moisés. Es decir, hermanos, la irradiación de esa luz del Espíritu Santo revela las bellezas del utensilio, del candelero. Revela su hermosura, a través del cual ella es mostrada. Una ilustración perfecta de esto se ve en la transfiguración de nuestro bendito Señor, cuando leemos que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Siempre fue así para aquellos cuyos ojos eran abiertos, pero en el monte su belleza fue mostrada de una forma manifiesta a estos hombres que estaban allí. Así también en el caso de Esteban, leemos que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo y que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cristo también le dijo esto a la iglesia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, esa luz ilumina nuestro obrar diario y por medio de ese obrar iluminado por Cristo, nuestras obras son manifiestas a los hombres y lo que se manifiesta allí es Cristo y Dios es glorificado. Los santos llenos del Espíritu no se exhiben a sí mismos, ni hablan de su propia belleza, dan testimonio a la dignidad de Jesús. Un creyente lleno del Espíritu tendrá el ojo dirigido hacia Cristo y no abajo hacia sí mismo. Hablará de Cristo y no de su propia perfección ni de su santidad. Hablábamos el miércoles de que si alguien ve cosas buenas en nosotros, debe ser claro para él que es Cristo a través de nosotros. Es así como cada creyente, hermanos, en la medida que ilumina, que da luz, revela a Cristo por medio del Espíritu Santo. Cristo, de hecho,
resplandece, hermanos, a través de su andar y de su manera de vivir y a través de la mía también. Cuánta responsabilidad, que Dios nos perdone, de verdad. Cuántas veces no nos hemos mostrado sino a nosotros y nuestra carnalidad con lo que hacemos, en lugar de mostrar a Cristo, la única luz que el mundo debería ver y por la cual debería ser guiado. Así que, hermanos, mostremos la hermosura perfecta de Cristo. Eso lo hacemos cuando Él brilla en nosotros. Y hagámoslo especialmente en nuestras familias y en nuestra iglesia, para gloria de Dios. Pongámonos en pie, hermanos, y demos gracias. Y nuevamente quiero pedirles perdón si en algún momento en mis sermones pareciera que estoy señalando a alguien en especial. No lo estoy haciendo de esa forma. Solamente, hermanos, son ejemplos para que podamos ver con mayor claridad que a veces no nos damos cuenta de cosas que hacemos y que podríamos estar yendo en contra de lo que el Señor ha determinado. Demos gracias a Dios. Padre eterno, Señor, en nosotros, en nuestro corazón no había sino tinieblas y oscuridad. Cada cosa que decidíamos, Señor, estaba decidida por la oscuridad de nuestro corazón. Pero en tu perfecta voluntad, Señor, sin que nosotros mereciéramos nada, tú has decidido venir a habitar en nosotros, iluminar nuestro corazón, permitirnos conocerte y conocer tu verdad y de esa manera ser guiados. Perdónanos, Señor, cuando aún insistimos en ir tras la luz que no es luz. Perdónanos, Señor, cuando aún pensamos que lo que ofrece el mundo es lo que deberíamos perseguir. Perdónanos, Señor, cuando pensamos que nuestro éxito, prosperidad y felicidad está en lo material y no en ti. Perdónanos, Señor, con tantas cosas, Dios. Perdóname, Señor, a mí con tantas cosas que han estado en mi corazón y que me llevan, Señor, a pensar y a decidir cosas, pero que no se conforman a la luz que hay en ti y que ha sido revelada para mí a través de tu palabra. Guíanos, Señor, a cada uno. Humíllanos, Señor, quita de nosotros el orgullo, que no se quede solamente hoy como un discurso, sino que mañana, pasado mañana y cada día de nuestra vida, Señor, deseemos ir a la verdadera y única luz para ser alumbrados. Que sea solamente tú nuestra guía, Señor. Padre, y si el día de hoy hay alguien acá que no ha creído, el llamado que hacemos es al arrepentimiento y a la fe en ti, en tu Hijo, en el sacrificio de salvación que ha sido hecho por el hombre para todo aquel que cree en Él. Llamamos a cada uno de los que estamos acá y que no hayan creído al arrepentimiento. Arrepentimiento a que su vida ha sido guiada por la oscuridad, que venga a la luz en fe, creyendo que la única luz eres tú y que ahora su vida sea guiada por ti en cada día de su vida, Señor. Úsanos, Padre, para que podamos ser luz con otros en nuestras familias, Señor, que no nos alineemos con el pecado de nuestro cónyuge, con el pecado de nuestros hijos, con el pecado de los que están cerca a nosotros, sino que por el contrario seamos luz para ellos y que ellos sean luz para nosotros, que no se alineen con nuestro pecado. Para eso hemos sido puestos, Señor. Si ambos nos alineamos en la oscuridad, ¿quién podrá guiar a quién? Bendito Padre, cuán glorioso eres. Damos gracias por esta mañana, Señor, y por tus palabras para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.